Hola a todos, soy Eduardo y bienvenidos a un nuevo episodio en Game Studies Compact, un espacio donde podemos aprender y saber más sobre los Game Studies y la investigación en videojuegos. Y para recordarles qué son los Game Studies son una rama interdisciplinaria que se encarga de observar los videojuegos y sus efectos en diferentes partes de la sociedad y en diferentes grupos de personas. Es decir, los Game Studies cogen otras disciplinas para entender diferentes preguntas, diferentes fenómenos sobre el uso de los videojuegos o del efecto de los videojuegos en diferentes personas, en diferentes grupos, en diferentes actividades en nuestra vida diaria. Y en Game Studies Compact hemos tenido oportunidad de ver diferentes temas, por ejemplo los Game Studies y la piratería, los Game Studies y la socialización, o incluso los Game Studies y la gamification en dating apps como pueden ser Tinder o Bumble. Es decir, los Game Studies pueden utilizar diferentes disciplinas como los Software Studies, como por ejemplo también la gamification, como también la ética, la teología incluso, para entender diferentes preguntas y que tienen que ver con el tema de los videojuegos. No se olviden que también estoy en Instagram como Game Studies Compact y también subo diferente contenido sobre los Game Studies e investigación en videojuegos. En los Game Studies hay un tema que se lleva investigando ya desde varias décadas incluso, que es el uso de los videojuegos para el aprendizaje, que podemos entender como el Game Based Learning. El Game Based Learning o GBL se basa en la utilización de diferentes videojuegos como pueden ser serious games, juegos creados exclusivamente para la educación, o también juegos comerciales y sus efectos en el aprendizaje o en la adquisición de contenido. Ahora tenemos los serious games, ¿no? Que son estos juegos enfocados en el aprendizaje, es decir, juegos creados exclusivamente para el aprendizaje, para la adquisición de contenido, o también videojuegos comerciales. Y aquí hay un tema muy interesante como los videojuegos comerciales, podrían ser Assassin's Creed, podrían ser God of War, podrían ser Overcooked, otros juegos, tienen un potencial para poder aprender nuevos contenidos, como puede ser por ejemplo historia, procesos, platos de cocina, etc. Es decir, poco a poco también se está abarcando el tema de los Game Studies para los juegos comerciales, cómo estos tienen un potencial para poder ayudarnos a entender mejor las cosas y adquirir nuevos conocimientos. Y esto también es muy interesante en nosotros como jugadores, porque muchos de nosotros podemos haber aprendido nuevos lenguajes, nuevos idiomas, como por ejemplo el inglés a través de videojuegos. Yo, por ejemplo, mejoré mi inglés a través de videojuegos como Pokémon, que tenían una sintaxis muy simple, una gramática simple, un vocabulario que yo podía entender incluso a mis 6, 7 años. Entonces, poco a poco pude mejorar mi vocabulario en inglés. Y de repente en el colegio, en aquel entonces, en el 99, en el 2000, 2001, no se entendía que yo podía haber aprendido un idioma con los videojuegos. Pero se dio el caso. Y después con videojuegos como Final Fantasy, que tenían audio, y entonces era posible para mí aprender a pronunciar diferentes palabras. Eso es un efecto que pudieron tener algunos videojuegos, en este caso los RPGs, para mí el aprendizaje de idiomas y para mejorar mi inglés. Y estoy seguro de que en muchos de ustedes también los videojuegos pudieron haber tenido un efecto positivo para la adquisición de idiomas, para aprender algo nuevo, una habilidad, o incluso para mejorar algunos soft skills, algunas habilidades blandas, como por ejemplo la cooperación, la empatía, la tolerancia, etc. a partir del gameplay, a partir del game design que podía demandar algo de nosotros. Entonces, ¿cómo estos videojuegos comerciales pueden ayudarnos a adquirir nuevo conocimiento, a aprender nuevas cosas sin necesidad de hacer serious games? En este video me estoy enfocando en videojuegos comerciales y cómo estos juegos tienen este potencial para poder ayudarnos a nosotros, por ejemplo, a aprender más sobre historia, a empatizar más con personajes en diferentes eventos históricos y tener un poco más de información sobre el contexto, o también para entender diferentes temas en nuestra vida diaria que, por ejemplo, no podemos aprender en el colegio o no están considerados en la currícula, o también para mejorar nuestro vocabulario en inglés. El episodio de hoy en Game Studies Compact son los Game Studies y el Game Based Learning. El primer artículo lleva el nombre de Assassin's Creed, nos hace recordar que la historia es una experiencia humana. Y este artículo, como bien dice el nombre, se encarga de observar cómo Assassin's Creed en su saga nos puede ayudar a entender mejor personajes históricos y también eventos históricos desde una manera más humana y desde una manera más empática hacia los diferentes personajes, hacia las diferentes historias, y a la vez también abordar una perspectiva un poco más neutra, un poco menos sesgada sobre diferentes eventos históricos. Ahora, este artículo parte que a veces la historia la podemos entender de una manera un poco seca, un poco neutral, un poco deshumana. Esto significa que cuando nosotros leemos sobre la historia, sobre personajes, sobre eventos históricos, a veces simplemente nos referimos a eventos
digamos, bullet points, ¿no? Diferentes eventos concretos, diferentes situaciones que se dieron, pero no entendemos un poco más sobre los personajes, sobre la situación, sobre el contexto, sobre la realidad que se podría haber estado viviendo en estos eventos históricos. En el caso de Assassin's Creed puede ser, por ejemplo, la Revolución Americana, también puede ser sobre la esclavitud en Norteamérica, o diferentes contextos de Assassin's Creed, como puede ser también el Antiguo Egipto o también Grecia, en el caso de Assassin's Creed Odyssey y Assassin's Creed Origins. Ahora, según el artículo, Assassin's Creed permite a los diferentes alumnos vivir la historia desde una tercera o una primera persona, ¿no? A veces dependiendo de las cutscenes, a veces dependiendo del gameplay del juego en ese momento, pero también un poco empatizar con la situación, empatizar con los personajes históricos y también abordar de una manera un poco más neutral, menos sesgada, diferentes eventos históricos que el videojuego permite poner en 3D y permite también poner de una manera interactiva y hacerla más atractiva a comparación de una clase de historia, por ejemplo. Y este artículo, por ejemplo, menciona Assassin's Creed 3, por ejemplo, la masacre de Boston, y cómo la masacre de Boston en un libro histórico podría verse de una manera un poco más neutral, un poco más seca, un poco más, digamos, descriptiva en lo muy concreto. Pasó esto, se dio esto, murieron tantas personas y se logró esto. Pero no aborda un poco la realidad, los miedos, digamos, o el día a día en el contexto de la masacre de Boston. Entonces el videojuego, en sus cutscenes, en su gameplay, en su inmersión también de nosotros como jugadores hacia el avatar, nos permite empatizar un poco más con los diferentes NPCs, con las diferentes personas que pudieran haber estado viviendo en ese entonces. También se menciona el caso de Assassin's Creed Unity y cómo Assassin's Creed Unity permite a diferentes personas o a diferentes alumnos vivir la historia de una manera un poco más empática, sentir un poco más esa empatía hacia el avatar y hacia las diferentes personas que pudieran haber estado viviendo la historia de la Revolución Francesa. Y por ejemplo se menciona la situación en Assassin's Creed Unity del escape de la Bastilla. Y en un texto histórico podemos entender la toma de la Bastilla de una manera un poco más neutra, de una manera un poco más también descriptiva, ¿no? Un poco más simplemente general sobre hechos que se dieron, pero a través de un videojuego que lo hace dinámico, que lo hace empático, que lo hace inmersivo hacia un avatar, podemos entender la historia ya un poco más profundamente y ver diferentes perspectivas como el miedo de las personas, como las diferentes escenas de muerte o los diferentes sentimientos que se pudieron haber sentido en ese momento del escape de la Bastilla o de la toma de la Bastilla desde diferentes puntos de vista. Y esto es algo que Assassin's Creed ofrece en comparación a un texto escolar o un texto histórico. Y también está el tema de Assassin's Creed Freedom Cry y cómo Assassin's Creed Freedom Cry también ofrece la oportunidad a alumnos de tener esta inmersión, de empatizar con personajes que pueden ser esclavos o tienen que aparentar ser esclavos para escapar de diferentes situaciones en el gameplay. Pero incluso en este juego de simular ser un esclavo o de ver esclavos en el juego, ¿no? Hablando entre ellos o lidiando con diferentes personajes o con el avatar, entendemos de una manera un poco más empática, más humana, cómo podría haber sido la esclavitud. Esto es una de las tesis también más importantes del artículo, que es cómo un videojuego, que en este caso puede ser Assassin's Creed, nos permite ver la historia de una manera más humana, más con cuidado, más con este care hacia los diferentes personajes, hacia los diferentes eventos históricos. Y también cómo los videojuegos pueden ofrecer una visión más neutra, menos sesgada sobre la historia. Por ejemplo, en el contexto de George Washington en Assassin's Creed 3 y de cómo George Washington puede ser presentado en textos históricos de una manera, digamos, más positiva, más heroica, pero cómo Assassin's Creed lo puede ofrecer de una manera más humana, George Washington como un ser humano con sus partes buenas y sus partes no tan buenas. Entonces, la opinión de los alumnos también a través de este artículo es cómo un videojuego ofrece un punto de vista más neutro, menos sesgado, a comparación de un texto escolar, y cómo esto puede ayudar también a crear una nueva experiencia de aprendizaje, en este caso aprendizaje alternativo, y de una manera también un poco más humana, porque nos permite empatizar a través de esta inmersión con el personaje y entender contextos históricos de una manera más cercana, porque estoy ahí, ¿no? En 3D, a través de mi avatar. Y también entro en contacto con NPCs que me ayudan a entender también de una manera mejor la historia y lo que se puede haber estado viviendo en ese momento. Y este artículo también muestra cómo Assassin's Creed puede dar una visión de la religión un poco diferente a un texto escolar, a un texto histórico, que a veces da una visión positiva o una visión de la religión, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. En este caso el artículo menciona el Papa Alejandro VI en Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 2.
y de cómo el videojuego puede presentar al Papa de una manera, digamos, corrupta, con diferentes personalidades que pueden ser buenas y no tan buenas, y cómo esto se diferencia de un texto escolar. Y también está el tema de los templarios y cómo diferentes alumnos en diferentes colegios pueden haber aprendido sobre las cruzadas de una manera más positiva, de una manera más, digamos, optimista, de la intención de los caballeros templarios en las cruzadas. Pero en juegos como Assassin's Creed encontramos un matiz mucho más diferente, ¿no? Cómo los templarios podrían haber también matado personas, cómo se puede entender este tema de las disputas en las cruzadas de una manera un poco más neutra, menos sesgada en comparación a un texto escolar. Entonces el artículo menciona cómo los videojuegos, en este caso Assassin's Creed, se pueden utilizar como una herramienta para crear más empatía, crear más cercanía hacia eventos históricos, hacia personajes históricos, también para entender la historia desde matices más interactivos y matices más humanos, ¿no? Crear más cuidado, más preocupación por los diferentes personajes, situaciones históricas, contextos, sentimientos que se pudieran haber sentido en comparación a un texto escolar, en comparación a un aprendizaje, digamos, normal, un aprendizaje diario, un aprendizaje, digamos, estandarizado. Y por supuesto, otra tesis del artículo es que no podemos ver Assassin's Creed como algo que reemplaza las clases escolares, pero a la vez de que los profesores, las personas que se encargan de impartir este conocimiento en los colegios, pueden aprovechar para ver estos videojuegos como una herramienta. Y eso también significa sensibilizar a esta generación en el uso de videojuegos y empezar a dejar de pensar de que los videojuegos son una pérdida de tiempo. Porque los mismos alumnos mencionan de que estos videojuegos, como el ejemplo de Assassin's Creed, les permiten expandir lo que ellos aprenden en clase de una manera más dinámica, entendiendo los personajes, los ambientes en 3D y de humanizar, de empatizar, digamos, de una manera inmersiva hacia el avatar con diferentes personajes históricos, como por ejemplo George Washington. Y de que esto es algo que los videojuegos ofrecen, pero que para esto se dé de una manera más amplia. Las personas en el rol de profesores deberían estar más sensibilizados y preparados para utilizar los videojuegos con estos fines de complementar el aprendizaje. Y a la vez de que los videojuegos, al ofrecer estas posibilidades de inmersión en personaje en avatar y videojuegos que también tienen un alto detalle histórico, pueden servir también como una herramienta para aprender otros contenidos o complementar contenidos históricos que podemos aprender en clase. Y el siguiente artículo que quiero mencionarles lleva el nombre de Un videojuego positivo hacia la muerte para la educación sobre la muerte en adolescentes. Y este artículo se basa en el videojuego de A Mortician's Tale, que se podría traducir en el español como la historia de un director de una funeraria, digamos así, y de cómo este videojuego ofrece una perspectiva sobre la muerte de una manera más positiva, más humana también, más entendible en comparación a otros medios, a otras temáticas sobre la muerte que la tienden a ver de una manera un poco más oscura, un poco más secreta, un poco más difícil de explicar, sobre todo en el contexto de los adolescentes. Y el artículo menciona que los adolescentes empiezan a sentir lo que es la pérdida en la medida de que ellos van entrando en la adolescencia y van madurando. Por ejemplo, la pérdida cuando ellos empiezan a separarse un poco más del núcleo familiar, la pérdida cuando ellos también empiezan a entrar un poco más en otros ambientes sociales, socializar de otra manera, y también cuando empiezan también a ellos tener una especie de estrés, una especie de preocupación sobre la muerte, cuando otros adolescentes también pueden pensar en la muerte y tomar decisiones sobre la muerte. El artículo también menciona de que el concepto de la muerte se tiende a ver desde una perspectiva del gameplay, del game design en el videojuego, pero por lo general no como una temática. Con esto nos referimos a los game overs o cuando perdemos vida en el juego, entonces ahí morimos, pero no se abarca la muerte como un concepto, como una temática. Es decir, la muerte no es el concepto en un videojuego en el término general, sino más que todo una mecánica, una especie de condición en el game design. Y para eso el artículo da ejemplos como en Final Fantasy VII con la muerte de Aeris, y como nosotros después de la muerte de Aeris tenemos que buscar maneras de tener el healing, la sanación en nuestra party, en nuestro grupo en el juego, por ejemplo utilizando pociones. Como Aeris, que era la sanadora, la healer en el party, ya murió, tenemos que buscar ahora otras maneras de sanar a nuestra party durante batallas. Entonces esta falta del personaje de Aeris nos obliga a nosotros a reconceptualizar nuestra estrategia de juego. Entonces el artículo menciona en cómo un grupo como los adolescentes es importante abordar este tema de la educación sobre la muerte. Y esta educación sobre la muerte viene también de la disciplina de la tanatología, el estudio de la muerte. Y el artículo menciona que en la tanatología puede haber una visión positivista de la muerte, una positive death,
esta visión positivista, esta visión positiva significa ver la muerte como un proceso natural, como un proceso que hay que entender su existencia, como la muerte también como algo que hay que saber digerir, algo que hay que saber llevar y también algo que hay que saber enseñar en las personas, en los adolescentes. A veces dice también el artículo que la muerte no es abarcada por la currícula escolar, que el tema de la muerte se aborda desde la casa, desde las cuatro paredes, pero entonces no es fácil, no es posible saber si es que los alumnos, si es que las personas tienen una educación correcta sobre el tema de lidiar con la muerte, sobre todo en la adolescencia donde hay diferentes preguntas que se hacen los jóvenes. Entonces el artículo menciona este videojuego A Mortician's Tale como una alternativa para aprender sobre el tema de la muerte de un punto de vista positivo. Ahora, The Mortician's Tale trata sobre una persona, ¿no? Sobre un avatar, que en este caso somos nosotros, que se nos encarga, digamos, llevar diferentes eventos funerarios y hacer el management, hacer la gerencia, el controlar diferentes elementos funerarios. Y entonces estamos a cargo de, por ejemplo, limpiar a la persona, maquillar a la persona, preparar a la persona para el sarcófago, y también en la medida que vamos jugando y estamos en los eventos fúnebres en el juego, vamos escuchando, vamos leyendo sobre diferentes personas, sobre cómo ellos hablan sobre la persona que ha muerto, pero también hablan sobre otras cosas que ellos en vida, ¿no? Las personas asistentes al evento quisieran hacer. Esto también habla como la muerte para ellos es algo que se entiende que ocurre, pero no hay que parar, la vida sigue. Y también en el videojuego a veces tenemos una visión en primera persona cuando leemos correos, por ejemplo, sobre los requerimientos para el siguiente evento funerario. Esta visión en primera persona, también un poco analógica al primer artículo, nos ayuda a tener esta inmersión en el personaje de una manera un poco más activa, un poco más fuerte, y ver este rol del tema funerario también desde una manera más en primera persona, más como si yo fuera el personaje en el juego, el avatar. Entonces, A Mortician's Tale, a través de sus diferentes niveles, a través también de su gameplay, a través de su cámara en tercera o primera persona, nos ayuda a enfocar el tema de la muerte de una manera un poco más natural, más humana, más entendiendo las personas que están en los eventos fúnebres, ¿no? Los NPCs, cómo ellos hablan sobre la persona muerta, pero también cómo la vida sigue. Después de un evento fúnebre llega el siguiente, la muerte como algo que hay que entender que ocurre, que pasa, que es parte de la vida. Entonces, el artículo llega a la primera conclusión, que cuando falta esta educación sobre la muerte de un punto de vista un poco más natural, más humano, sobre todo en adolescentes, los videojuegos pueden entrar como una especie de alternativa para el aprendizaje sobre este contenido. Y el hecho también de que sean videojuegos, que sean interactivos, que sean inmersivos, que sean entretenidos también y sean dinámicos, los hace todavía con la posibilidad de hacerlos más de que el contenido sea más fácil, más eficiente, de que pueda ser asimilado, en este caso por los adolescentes. Otra segunda conclusión es de que también es necesario educar a las personas que se encargan de enseñar estos contenidos para que también puedan observar los videojuegos como una herramienta. Y esto significa también entender los videojuegos, igual como el primer artículo, como algo que también se puede utilizar para aprender y ya irnos de esta perspectiva ya anticuada de que los videojuegos son una pérdida de tiempo o de que los videojuegos no tienen ningún espacio en la educación. Este es un punto de vista que se puede entender desde un contexto, digamos, de las generaciones, de que hay una generación de profesores y de una generación de personas que enseñan, de que no tienen este approach, esta perspectiva de los videojuegos como aprendizaje a comparación a una generación más joven que los ve también como una posibilidad de contenido, de adquisición de contenido. Entonces es necesario educar, formar, preparar, concientizar, sensibilizar a la generación que ahora, al día de hoy, es la que enseña, la que imparte lo que son los profesores, para también considerar a los videojuegos como una herramienta de aprendizaje. Y el último artículo que quiero mostrarles es sobre el efecto de Minecraft para el dominio del vocabulario de inglés en estudiantes. Ahora, este artículo parte de que Minecraft, como un juego atractivo, un juego famoso, un juego muy aclamado, tiene mucha acogida por jugadores, entonces es de por sí ya muy atractivo, muchos jugadores lo juegan y muchas veces sin darse cuenta de que están, digamos, adquiriendo contenido, por ejemplo pronunciación, por ejemplo nuevas palabras, por ejemplo vocabulario. Entonces de que Minecraft podría ser una herramienta muy interesante para la adquisición de contenido, en este caso idiomas, sin necesariamente que los alumnos sientan que están aprendiendo. Y el artículo tiene la hipótesis de que los alumnos que utilizan Minecraft, por ejemplo, después del colegio, jugando de manera privada, tienen mejor desempeño en inglés que otros jugadores que no juegan Minecraft después del colegio, y también de que estos jugadores que no juegan Minecraft tendrían un nivel de inglés menor. Y este artículo, para llegar a este resultado, utiliza dos grupos, un grupo de control y un grupo experimental. Un grupo experimental es cuando yo tengo un grupo, una muestra, y a esta aplico mi experimento.
En este caso le pongo el juego de Minecraft y lo aplico después del colegio y voy midiendo semana tras semana cómo los jugadores van mejorando su inglés y voy documentando ese progreso. Y mi grupo de control es un grupo que no tiene Minecraft. Y para esto, después yo logro una comparación después de ciertas semanas. El grupo que no tuvo Minecraft, ¿qué diferencias tiene con el grupo que sí tuvo Minecraft después de las horas escolares? Y por supuesto, para esto también tengo que analizar cuál es el punto de partida en los dos grupos. ¿Qué nivel de inglés tiene tal grupo y qué nivel de inglés tiene el otro grupo? En el caso de este artículo, ambos grupos tenían el mismo nivel de inglés porque partían desde el mismo salón de clase, ¿no? Desde el mismo contexto escolar. Y después de aplicar Minecraft en horario post-escolar, el artículo encuentra de que los jugadores que juegan Minecraft después del colegio, de manera privada, de manera, digamos, entretenimiento, tienden a desempeñar mejor en inglés que los alumnos que no lo hacen, sobre todo en el nivel de pronunciación. Y esto es muy interesante porque Minecraft como videojuego también ofrece no solamente el video, sino también ofrece el audio, ofrece input sonoro. Esto se conoce como el auditive input o como el auditive feedback. Esto significa de que yo hago una acción en el juego y el juego me responde. Y me responde si, por ejemplo, hago una buena acción con un sonido, con una voz positiva. Y si hago algo mal, con un sonido o con una voz negativa. Esto no es necesariamente del artículo, pero es algo que se conoce en el Game-Based Learning, que se conoce como el feedback. La retroalimentación que el juego me da a mí cuando yo realizo una acción. Y bueno, este artículo muestra de que un videojuego retail, un videojuego comercial, tiene también potencial para poder utilizarse como una herramienta para adquisición de contenido. Un aprendizaje alternativo, ¿no? Digamos, a los métodos estándar, como en este caso el vocabulario en inglés. Y de que en el colegio el aprendizaje de inglés tiende a ser a veces muy de memoria, de memorizar palabras, de memorizar oraciones, de memorizar gramática. Pero en la medida que nosotros jugamos, nosotros sentimos que no estamos aprendiendo. Entonces es un avance, ¿no? Una aproximación al lenguaje de una manera más amigable, de una manera más sutil también, más suave, más asequible. Y por supuesto, este artículo, igual que los dos anteriores, menciona a los profesores como un componente muy importante también para la utilización de videojuegos para el aprendizaje alternativo. Esto significa que los profesores, también en el caso del inglés, tienen que estar preparados para considerar un videojuego como una herramienta y no necesariamente descartarla por el simple hecho de ser un videojuego. Esto es muy importante porque no podemos abarcar los videojuegos como un reemplazo, ¿no? Por así decirlo, del aprendizaje normal, del aprendizaje estandarizado, sino como una herramienta que ayude a complementar o a ayudar en situaciones en las cuales el aprendizaje curricular en el colegio pueda ser difícil. ¿Qué podemos sacar de estos tres artículos? Primero, y muy importante, es de que los videojuegos no tienen que ser serious games para ser serious. Me explico. Los serious games son videojuegos creados muchas veces en ambientes académicos, en contextos un poco más cerrados, más focalizados, con el fin específico de ayudar a adquirir un conocimiento o de educar sobre un tema. Pero estos juegos son diferentes de los juegos comerciales, que tienen un fin de entretenimiento. Pero aún así, siendo entretenidos, teniendo un fin comercial de simplemente proporcionar diversión, también pueden tener un fin educativo o de adquisición de idiomas si es que sabemos utilizarlos de manera serious. Dicho de otra manera, ¿no? Como al principio, los videojuegos no tienen que ser serious games para ser serious. Esta es una posición que yo también defiendo como Game Scientist y también vista en mi tesis de maestría, que los videojuegos tienen potencial, siendo comerciales, también para la adquisición de conocimiento, para la sensibilización, para utilizarse como herramientas para la educación, para aprender. El personal docente, los profesores, también los directores de colegio, tienen que entender los videojuegos también de una manera positiva, como herramientas, como posibilidades de aprendizaje y no de antemano descartarlos y decir que es una pérdida de tiempo. Esto también significa que tienen que entender las necesidades y el approach, ¿no? Las aproximaciones de la nueva generación, que es más digital, que ve los videojuegos como algo ya normalizado, como algo cotidiano. Recordemos que muchas de las apps que utilizamos están gamificados, tienen esta gamification. Entonces ya observar el día a día, las aplicaciones, nuestras interfaces, como un videojuego, se está convirtiendo en algo cada vez más normal. Entonces, las generaciones que ahorita son docentes tienen que ya abarcar esta mentalidad para entrar mejor a esta generación en lo que es el aprendizaje. Y de que esta generación también busca empatizar, busca sentir el aprendizaje con una carga humana, con una carga de entender, con una carga de empatizar, de crear una conexión
con los avatares, con las situaciones virtuales. Esto lo vemos en Assassin's Creed. Esto también lo vemos en la historia del jefe de la compañía fúnebre. Y esto también lo vemos en Minecraft. La necesidad de empatizar con el juego, con los personajes, de crear una conexión. Y en la medida que ayudemos a crear estas conexiones con los juegos, con sus ambientes, con sus avatares, con sus historias y esta empatía, podemos crear también este canal para que el aprendizaje alternativo sea todavía más eficiente. Y un punto 3 muy importante es que los videojuegos no pueden reemplazar el aprendizaje per se como lo tenemos nosotros. Son una herramienta, son un medio, son una ayuda, sí, pero no podemos decir que el videojuego reemplaza una clase de historia o que el videojuego reemplaza educación, tanatológica sobre la muerte o que el videojuego reemplaza una clase de inglés. No, pero son unas herramientas muy atractivas, muy interesantes y dependen de cómo las utilicemos nosotros, no solamente como jugadores, sino también como personas que quieren adquirir información. Entonces, el aprendizaje alternativo, y lo digo alternativo porque va fuera, ¿no?, de la currícula general, se puede observar en videojuegos y es muy interesante. Y hay muchas investigaciones, mucho research, muchos artículos que hablan sobre el aprendizaje a través de videojuegos. No solamente tenemos estos tres, podemos también ver cómo juegos como Overcooked, por ejemplo, nos enseñan a entender un poco mejor sobre los platos y los procedimientos para preparar un plato. O Sakuna Rise and Ruin, un juego que me gusta mucho, que estoy jugando últimamente, nos enseña sobre el proceso de cultivo del arroz y sobre cómo considerar las estaciones, la calidad, el agua, el abono, todos estos elementos gamificados que sin darnos cuenta estamos adquiriendo información. Entonces hay que ver cada juego que tenemos como una posibilidad, como una herramienta y también estar listos para moldearlo para poder lograr estos propósitos. Bueno, esto ha sido todo para este episodio de Game Studies Compact. Los invito a que vean mis otros episodios donde también veo otros temas de los Game Studies y otras disciplinas, y recuerden que estoy en Instagram donde posteo también otro contenido sobre los Game Studies y la investigación en videojuegos. Si te gustó este episodio, suscríbete a mi canal para que no te pierdas los siguientes episodios. También dame un like para que siga creciendo este canal y nos vemos pronto. Les deseo a todos un buen día, cuídense mucho y hasta la próxima.